buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho Iñaki, yo soy de la Fundación para la Salud Geoambiental, también como Fernando, y yo voy a hablar un poquito en la línea de lo que lleva esta tarde, pero cambiando mucho, porque ellos han estado hablando de las radiaciones no ionizantes fundamentalmente, y yo voy a hablar de una radiación ionizante, una radiación que nos produce cambios en el organismo. El problema es el del gas radón. Es muy conocido en algunos sitios, por ejemplo en la Sierra de Madrid, todo el mundo ha oído hablar que su zona es radiactiva, tampoco es para alarmarse, pero es así. Y en otros sitios, en cambio, ni siquiera han oído hablar de ello nunca. Para empezar, una breve visión otra vez al espectro electromagnético. Ellos se han centrado en la mitad de la derecha. ¿Funciona? No me va. A ver. Con el ratón, desde el ultravioleta hacia la derecha, tenemos las radiaciones no ionizantes. Sin embargo, si nos vamos desde el ultravioleta hacia la izquierda, son las llamadas radiaciones ionizantes. Es decir, son aquellas radiaciones que son capaces de ionizar la materia, arrancarles electrones, producir energía y alterar la materia con la que chocan. Entre las radiaciones ionizantes nos encontramos con los rayos X, que todos hemos oído hablar de ellos, los utilizan muchísimo con nosotros para las radiografías, los rayos gamma, que son los que proceden del espacio fundamentalmente, y también puede haber las radiaciones que son corpusculares, las partículas alfa y partículas beta, que son fundamentalmente las que emite el radón. Las partículas alfa, dentro de lo que cabe, no tienen un mayor problema, porque una hoja de papel, una simple hoja de papel, las frena. Nuestra piel las frena, no pasa nada. Las partículas beta van un poquito más allá. Para pararlas ya necesitamos una lámina de aluminio. Las partículas, los rayos gamma son los que van muy lejos, ya necesitamos plomo. Y los rayos X lo mismo. Por eso los médicos, cuando nos están haciendo la placa y tienen que estar allí delante, se ponen un peto de plomo para poder protegerse ellos, porque si no estarían constantemente radiados. A las personas nos llegan radiaciones constantemente, todos los días. La mayor cantidad de radiaciones que nos llegan son de origen natural. Tenemos, por parte de la medicina, como nos radian bastante a menudo, un 30% de las radiaciones que recibimos. La energía nuclear, que crea muchísima alarma, pero luego a nosotros casi no nos afecta, solo es un 0,3% de las radiaciones que recibimos, pero la radiación natural es el 69% restante. Y de ese 69%, la mitad procede del radón. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Pero hay otras fuentes de radiación natural, como la radiación cósmica, los alimentos. Con la radiación cósmica, se supone que constantemente estamos recibiendo radiaciones del espacio y por segundo un montón de partículas de radiación atraviesan nuestra mano, pero esa no nos afecta en gran medida. A los astronautas que están en el espacio sí les afecta muchísimo, pero a nosotros no nos tiene por qué hacer tanto daño. Los seres vivos tenemos elementos radiactivos en nuestro organismo de siempre, porque sí, todo el mundo ha oído hablar del carbono 14, famoso, que se utiliza para las dataciones. Ese está presente en la atmósfera, se forma de manera natural en la atmósfera y entra para nuestro organismo porque tenemos gran parte de carbono en el cuerpo. El potasio 40 también es muy habitual en los mariscos, en los pescados, en los plátanos. Los plátanos famosos que toman los tenistas para no tener calambres es por el potasio. Es radiactivo, pero no pasa nada, no hay ningún problema. Otra cosa es que nos alimentásemos única y exclusivamente a base de marisco y plátanos, que supongo que el problema fundamental sería en el ácido úrico, no creo que con las radiaciones, pero bueno. El gas radón es la otra fuente fundamental de radiaciones ionizantes. El problema del gas radón es un gas noble, es decir, no reacciona con nada. Cuando se forma, se queda tal y como está, porque no es como el oxígeno que reacciona con el hidrógeno para formar agua, no, este se queda como es. Es incoloro, es inodoro y es insípido. Entonces es muy difícil detectarlo sin más. No lo vamos a saber que está en nuestra casa porque sí. Procede de 3 series de desintegración. Bueno, de 4 realmente. Lo que pasa es que la del neptunio ya no existe, está completamente extinguida en la Tierra. La del torio, en este caso se llama torón, pero bueno, es radón igualmente. Lo que pasa es que el radón procedente del torio es muy escaso y además tiene una vida media de 55 segundos. Enseguida no queda nada.
Procede del uranio 235, que también es muy escaso, solo el 0,7% del uranio que hay en la Tierra es uranio 235 y además también tiene una vida media muy escasa, no llega a los 4 segundos. El problema fundamental es la del centro, la cadena del uranio 238. Es muy abundante el uranio 238, un 99,3% del uranio que existe en la Tierra, y el uranio es uno de los elementos más abundantes, porque prácticamente todas las rocas lo contienen, y además tiene una vida media relativamente larga, 3,8 días. Es decir, cuando entra en nuestra casa está casi 4 días ahí, hasta que se empieza a descomponer. La unidad de medida se mide el radón en becquerelios por metro cúbico. Es decir, el número de desintegraciones que se producen en un segundo en un metro cúbico. La vida media del radón ya hemos dicho que es de 3,8 días. Como estas cosas no son lineales, sino que son logarítmicas, empezamos a 0 días y tenemos 1000 átomos de radón. Cuando llegamos a los 3,8 ha pasado a ser la mitad, 500 átomos de radón. Cuando pasan 7,6 días, el doble, tenemos la mitad, 250 átomos de radón. De manera que para llegar a 62 átomos de radón, muy poquitos, han pasado 15 días. Es decir, en menos de un mes nos habremos quedado prácticamente sin radón, si tenemos una excelente ventilación y conseguimos que no entre más. Es decir, el problema no es su larga vida, no dura mucho. Los problemas vienen de otros lados. El problema del radón, otra vez. Como digo, el radón no dura demasiado tiempo, 3,8 días, y además tiene la característica que he dicho de no formar ningún compuesto. Entonces, en sí no es problemático. Si lo tenemos a nuestro alrededor y somos capaces de no respirarlo, no nos va a hacer ningún daño porque no nos atraviesa la piel. El problema es cuando lo respiramos. El radón es gaseoso. Entra en nuestros pulmones y enseguida pasa a ser polonio, que es sólido. Eso ya no sale. Y el polonio pasará a ser plomo 214, bismuto 214, polonio otra vez 214 y plomo 210. Todos estos elementos son radiactivos con una vida media, unos más largos, otros más cortos. El plomo 210 es larguísima, ya de 19,4 años, y cada vez que pasan de ser uno a otro, dentro de nuestros pulmones estamos recibiendo una radiación que es radiactividad. En este caso sí estamos hablando de radiactividad. Con lo cual, dentro del pulmón se producen unas descargas energéticas muy fuertes que pueden alterar la composición, bueno, la forma de las células del pulmón, a producir lo que son tumores y problemas derivados. El radón, como digo, procede fundamentalmente del uranio. Todas las rocas de la Tierra tienen uranio, pero unas mucha y otras poco. La cantidad de un elemento en una roca se mide en partes por millón. Es decir, de cada millón de partículas pequeñas, ¿cuántas son de uranio? Pues vemos que las más fuertes son las intrusivas y efusivas ácidas, que son los granitos, y rocas volcánicas, que son también ácidas, es decir, tienen mucho silicio. Las lutitas, que se forman en zonas marinas y son muy habituales en Madrid, por ejemplo, también las hay. Filitas y pizarras son prácticamente lo mismo, las pizarras, y los neises. Estas son las rocas que tienen más contenido en radón. Pero luego también lo tienen las calizas, lo tienen algunas areniscas. Depende sobre todo, más que depender del tipo de roca, el problema depende de cómo esté la roca, cómo esté en su estado físico, por decirlo de alguna manera. Los materiales de construcción también pueden ser una fuente de radón. De hecho, son el segundo foco de radón. Se cree que entre el 20 y el 30% del radón de los interiores procede del propio material de la construcción. Los problemas es que el propio material de construcción puede haberse extraído de zonas con radiactividad natural elevada. Entonces, si nos llevamos algo que es algo radiactivo a nuestra casa, pues vamos a poder tener algo de radiactividad en nuestra casa. Otro problema viene también de los suelos, los elementos naturales que pueden expulsar bastante radón. Pero en la actualidad el problema fundamental viene de que en algunos cementos, sobre todo en las zonas en las que se pretende ahorrar dinero, cementos, ladrillos, hormigones, cosas así, se hacen de mala calidad y se hacen con restos de acerías
y de de fábricas de fundiciones y cosas así que pueden contener radón. Entonces, también tienen que tener muy en cuenta con qué materiales se fabrican los elementos constructivos que vamos a utilizar. Como pone ahí, algunas antiguas baldosas, antiguamente para tintar las baldosas de rojo se utilizaba el uranio, pero hoy en día ya no se hace, entonces esas baldosas pueden contener algo. También se habla a veces de la encimera de la cocina, pero es que eso no hay que tener miedo, no es cuestión de alarmar, no es terrible. Una encimera de la cocina no nos va, primero porque es muy compacta, no va a soltar nada, y segundo porque es muy pequeña, no es cuestión de que todo el mundo se muera de miedo con el radón. Los efectos que tiene el radón en la salud, fundamentalmente, es que al emitir las partículas alfa pueden producir hasta 60.000 ionizaciones. En las proteínas producen desnaturalización, es decir, ese dibujo que se ve ahí es una desnaturalización de una proteína. Toda la forma que tiene la proteína se va y la pierde, y entonces pierdes parte de sus funciones. En los lípidos produce modificaciones en la membrana celular y en los glúcidos puede producir alteraciones en la energía y en la estructura. Pero este no es el problema del radón, esto es mínimo. El problema fundamental del radón, bueno, ahora vuelvo a esto, es el cáncer de pulmón. Está muy relacionado, se sabe que hay por lo menos 50 estudios que relacionan el cáncer de pulmón con el radón. Entre 100 y 200 becquerelos por metro cúbico pueden aumentar un 20% el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón. No hay una dosis umbral, no se sabe a partir de cuánto radón exhalado vamos a padecer un cáncer de pulmón. Y incluso el radón disuelto en el agua puede producirnos también cánceres en el aparato digestivo, pero esto es más difícil. Pero bueno, pueden producir leucemia, pueden producir esclerosis múltiple. Fundamentalmente, el problema es el cáncer de pulmón. El radón tiene efectos deterministas, es decir, los que se producen sí o sí, pero son los mínimos. Son los efectos letales que afectan a muchas células, la relación, una dosis umbral, una relación lineal, saber cuánto hace falta para que nos produzca un daño. Los problemas del radón fundamentalmente son estocásticos, es decir, no sabemos cuándo van a pasar, no sabemos cómo van a ser de letales, no sabemos a cuántas células van a afectar si es que inhalamos. Puede que no nos pase nada, es muy posible. Hay mucha gente que vive en zonas con alta concentración de radón y no muere de cáncer de pulmón, igual que hay gente que fuma muchísimo y no muere de cáncer de pulmón. Y al revés, también gente que no fuma y muere de cáncer de pulmón. Pero sí que se ha hecho en esta tabla que he puesto aquí, es una tabla de la Agencia Americana del Medio Ambiente, la EPA, que sí que han hecho más o menos una estimación de qué pasaría por las cantidades de radón que pueda haber. Una cantidad salvaje de 7.400 becquerelios por metro cúbico, que es una barbaridad, puede suponer entre 440 y 770 cánceres, falta un cero, cánceres de pulmón fatales estimados por 1.000 habitantes, no por 100, porque si no… Comparado, es 1000 veces el nivel de lo que hay en un exterior normal y corriente, y comparado es aumentar 60 veces el riesgo de morir de cáncer de un no fumador. Para 3.700, pues puede haber entre 270 y 630 cánceres, es 100 veces inferior el nivel medio de los interiores, es igual que fumar 4 paquetes de tabaco al día, es igual que nos hagan 20.000 radiografías de tórax en nuestra vida. 1.480 becquerelios por metro cúbico va bajando, es 100 veces el nivel de los exteriores, es fumar 2 paquetes al día. 370 ya nos produce 30 cánceres, 120 cánceres por cada 1.000, es 10 veces el nivel de los interiores, como fumar un paquete al día. Pero si nos vamos a los últimos, 37 becquerelios metro cúbico, que ya es muy poquito tener eso en el hogar, es el equivalente al riesgo de un no fumador. No tiene por qué ser 7,4, que ya es casi nada, 20 radiografías de tórax. ¿A quién no nos han hecho 20 radiografías en nuestra vida? Todo el mundo pasa por rayos cada X tiempo. Entonces, hay que ver cómo se produce. Para poder mitigarlo, tenemos que saber cómo se produce. El radón procede del uranio. El uranio, en su cadena de desintegración, llegará a ser radio. Y cuando el radio se descompone, nos da el radón. El radón en el suelo produce lo que se llama la emanación. Se suelta y empieza a viajar por el suelo. Cada vez va quedándose entre medias. Entonces, lo que llega a la atmósfera por exhalación es mucho menos.
¿Qué nos condiciona que pueda salir más radón o menos radón? Pues la porosidad del material. Cuanto más poroso, más agujeritos tenga, más fácil que salga. La permeabilidad del material. Cuanto más permeable sea, es decir, permita el paso del agua, permitirá el paso también del radón. Cuanto más fracturado esté el suelo o la roca, más problemas nos dará. Las zonas con mayor peligro de radón en Estados Unidos está investigado que son las zonas en las que hay una falla justo encima, se vive justo encima de una falla y la roca está muy triturada y esas son las zonas más peligrosas. También nos condiciona el clima, las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior. Se mueve por dos mecanismos, o bien por difusión o bien por convección. Esto es muy fácil de entender. La difusión es pasar de zonas en las que hay mucho a zonas en las que hay poco. Se pasa directamente. Y la convección, cuando una cosa tiene mucha presión y en la habitación de al lado tiene muy poquita, pues también los que estamos a presión en esta habitación nos vamos unos cuantos a la otra, pues viene a ser más o menos lo mismo. En cuanto al clima, el aumento de lluvias, en las épocas de mucha lluvia, producen que el suelo se sature en agua. Y como el suelo se satura en agua, retiene ese radón e impide que se quede. Pero en cambio, las bajadas de presiones atmosféricas, por lo tanto, no solo tiene que ver con la lluvia, sino también con la presión atmosférica, hacen una gran diferencia de presión entre el suelo y el aire, como acabo de decir, y entonces hacen que el suelo, que está muy saturado en radón, suelte algo y se vaya al aire. Entonces, no porque haga frío y estemos en invierno va a haber menos, depende de si llueve o si son bajas presiones. En nuestras casas entra por varios mecanismos, por varias zonas. Puede entrar o bien por la propia porosidad de los materiales de construcción, que no son completamente compactos. Puede entrar por fisuras que tenga nuestra vivienda, puede entrar por las juntas, por las canalizaciones de agua, por los muros. Para detectarlo existen diferentes métodos. Hay métodos instantáneos, son sencillitos, son de bajo coste, nos dan una medición inmediata, pero no sirven para tener todo muy claro. Ayudan a identificar zonas en las que habría que hacer un estudio más gordo y ayudan a saber si las medidas correctoras que se han tomado son válidas o no. Los métodos de lectura continua, en cambio, por ejemplo, lo que hacen es pasar un flujo constante de aire por un filtro y entonces nos va detectando el radón que hay en un tiempo más largo. Estos proporcionan muchísima más información, en algunos casos son caros, perdón, no lo he cambiado, pero ahora hablaré de uno que ha salido relativamente recientemente y es mucho más barato. Antes se limitaban básicamente a la investigación porque resultaban muy caros. Y luego están los métodos integrados, que permiten obtener muchísima más información y son los más adecuados para la inspección y el reconocimiento. Tipos, por ejemplo, tenemos las células de centelleo. Estas cámaras que se ven aquí abajo a la izquierda son las cámaras con electretes. Tenemos una pastilla que tiene una carga que conocemos. Lo encerramos en las cámaras, dejamos que pase aire y producimos que el radón vaya soltando energía. Como al soltar esa energía nos nos descarga la pastilla cargada que tenemos, después podemos medir cuánta carga tenía, cuánta carga tiene y entonces hacer un cálculo de lo que se ha emanado de radón. Tenemos los detectores sólidos de trazas. Se hace pasar el radón por un recipiente también en el que hay una placa como las de fotografía. Y entonces cada centelleo del radón nos deja un puntito de luz. Se cuentan los puntitos, después con paciencia y un microscopio y también podemos saber cuánto radón se ha emitido. Los detectores de carbono activo utilizan la propiedad de que el carbono es capaz de absorber gases para captar el radón. Se establece la cantidad de radón midiendo la radiación gamma que se ha emitido por el carbón activado que había. Estos tienen un tiempo de exposición entre 2 y 7 días. Y lo que decía de los detectores que han salido recientemente son estos tipos, los llaman los ramones, son radon monitor, se enchufan a la corriente eléctrica, se dejan permanentemente y nos dan una medida de la concentración de radón que tenemos en nuestra casa cada semana y se pueden tener 5 años y nos van haciendo una medida acumulativa. Entonces, para comprobar si deberíamos tomar medidas correctoras o
o si una vez que nos han tomado las medidas correctoras están funcionando, son unos aparatos que están muy bien. En España, para ver cómo tenemos el problema del radón, se ha llevado a cabo el mapa de radiación natural, lo que llaman el MARNA. El proyecto MARNA es el resultado de la investigación del Consejo de Seguridad Nuclear y ENUSA, y se llevó a cabo entre 1991 y 2004. Realmente no es un mapa de radón, lo que hace es medir la radiación gamma natural del terreno. Lo que pasa es que, como mucha de esa radiación gamma es a causa del radón, se puede extrapolar y se puede considerar que las zonas con mayor problema de radiación gamma son las zonas que puedan tener mayor cantidad de radón. De hecho, si vemos precisamente las zonas con mayor cantidad de radiación gamma, son las rojas, naranjas, moradas, y coincide con las zonas que se sabe que tienen mayor concentración de radón. Galicia, Madrid, el sistema central completo, parte de Extremadura, son las zonas con mayor problemática. En Europa, esto es reciente, esto es muy reciente, es terminado el año pasado. El Joint Research Center, que es el Centro de Investigación Europeo, llevó a cabo medidas de radón, o pidió a los países que llevasen a cabo medidas de radón en cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Y entonces, algunos países lo han hecho, otros países no. España tiene poco, por ejemplo, Francia e Inglaterra están prácticamente cubiertos. Se hicieron las medidas y se ha llevado a un mapa de radón. Este ya sí es de radón. Entonces, con esto, por ejemplo, podemos ver que entre España y Portugal tenemos muchísima más concentración de radón que otros países, como Francia. Francia no tiene casi problemas. Además, a partir de esto, que bueno, ya digo que se publicó en el 2011, el JRC ha empezado a trabajar con otros mapas que permitan ya elaborar un atlas europeo de radón, y en ese se supone que sí que habrá más mediciones, que llevará mucho tiempo, por supuesto. Están también intentando vincular el radón con posibles erupciones volcánicas, y entonces también, a partir de la cantidad de radón que se va exhalando en un momento dado, saber si a lo mejor va a entrar en erupción algún volcán. En España, para Canarias, sería muy bueno saberlo, desde luego. Y entonces, a ver si con esto se puede llevar a cabo, porque si nos vamos a la normativa, os digo que no hay normativa. Son todo recomendaciones. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la que más se ha metido en esto, recomienda que no haya más de 150 becquerelios de metro cúbico de promedio anual. A partir de ahí deberíamos empezar a aplicar intervenciones. La OMS, en 1987, tuvo ya en cuenta la exposición al radón y propone 100 becquerelios por metro cúbico de promedio anual como valor de referencia y 400 becquerelios por metro cúbico para actuaciones inmediatas. Recomiendan que las construcciones nuevas no deberían superar los 100 becquerelios por metro cúbico. La Comisión de la Comunidad Europea, basados en un informe de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ya recomienda limitar la concentración a 400 becquerelios metro cúbico en edificios existentes y a 200 becquerelios metro cúbico en nuevas construcciones. Si os fijáis, esto es del 90 y la OMS en el 87 decía 100 y ellos en el 90 dicen 200. Cuanto menos, mejor, desde luego. La recomendación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica del 93 habla de concentraciones para edificios existentes entre 200 y 600, volvemos a subir, y para puestos de trabajo de poca ocupación entre 500 y 1.500. A esto se refiere que un trabajador que puede estar expuesto al radón puede estar expuesto a concentraciones altísimas de radón, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Es tremendo. Como ejemplo, vemos que en Inglaterra, desde los años 90, el límite máximo permitido ya es de 200 becquerelios por metro cúbico. En Noruega están obligados a hacer inspecciones anuales, siempre, todas las viviendas. En Estados Unidos, el que haya radón influye en el precio de la vivienda y no recomiendan que haya más de 150 becquerelios por metro cúbico, y que ya, como ya había dicho. Y, sin embargo, en España, como siempre, estamos a la cola. El Código Técnico de la Edificación, que se publicó en el 2007, que llevó un montón de años y un montón de dinero, no registra nada. Lo único que dice en su documento base sobre salubridad
es que la construcción con sistemas de ventilación, o sea, debe tener sistemas de ventilación para evitar acumulación de aire viciado, pero no dice nada en concreto el radón. El aire viciado puede ser cualquier tipo de contaminante que entre en nuestras casas. Y de momento no contempla aplicar medidas sobre los materiales de construcción. Más adelante se pretende crear otro código técnico de edificación en el que se meta, pero de momento no tenemos legislación para esto. ¿Qué soluciones se recomiendan? Para las poblaciones grandes, hacer campañas de medición en suelos y los materiales de construcción que utilizan. Elaborar mapas y proponer a los habitantes medidas de prevención en las viviendas y llevar un seguimiento con los aparatos que he mostrado. Para los particulares, en sus propias casas, si tenemos radón, se puede hacer una ventilación específica. A veces, cuando es muy poquito, basta con abrir ventanas, muchas veces es suficiente. Si es más, se puede hacer un sistema de ventilación forzada. Esto no es tan difícil crearlo en una casa, un arquitecto sabe hacerlo, que sea estanco, y se intentará colocar siempre en las viviendas de nueva construcción, en zonas con posible radón, sistemas de barreras que impidan la entrada directamente. ¿Para qué vamos a aplicar luego medidas para quitarlo si podemos hacer que no entre? Entonces, en resumen, debemos siempre observar los factores ambientales, medirlo correctamente, tanto en el suelo como en los materiales que utilicemos. Ventilar nuestra vivienda es fundamental. No debemos tener las casas con el aire acondicionado puesto en verano y que no abrir la ventana jamás para que se nos escape un poquito del fresquito, no es bueno. Y bueno, ya en último caso tomar medidas correctoras, pero fundamentalmente no tener miedo, porque tampoco es un problema tan terrible, tiene solución y se puede llegar a ella. Y muchísimas gracias.